Bueno, pues si la aberrometría era densa, ahora vamos a ir a la biomecánica, que es mucho más sencillo y mucho más fácil. Bueno, cuando hablamos de biomecánica corneal, hablamos del Corbis, que sabéis que es un neumotonómetro, tonómetro de no contacto, de pulso de aire. Tiene una cámara de Chainsflux de ultra alta velocidad que coge 4.330 fotogramas por segundo. Se recrea la imagen de lo que ocurre en 31 milisegundos, se recrea con una captura de 140 fotogramas que se presentan en secuencia de vídeo. Y básicamente esto es lo que ocurre después del disparo del aire en 31 milisegundos. Esto es lo que ocurre en una córnea cuando disparamos con un tonómetro de aire, ¿vale? Bien, pues ahí han ocurrido muchas cosas. Ahí parece que solamente se ha deformado la córnea, pero ahí ha habido mil índices, 1000 datos y demás. Hace 2 años, cuando estuve aquí, aburrí a la audiencia con cada uno de los índices y demás. Hoy ya, como ya es más conocido eso, vamos a ir un poquito más allá y vamos a evolucionar un poquito en algunas cosas y sobre todo vamos a ver novedades sobre lo que entonces había. ¿Qué es lo que influye en esa deformación de la córnea? Pues influye la presión intraocular, las propiedades biomecánicas de la córnea, el espesor de la córnea y la curvatura corneal, evidentemente. Y esto nos va a dar, el análisis de todo eso nos daba 2 vías de trabajo fundamentales y ahora hay una tercera vía de trabajo que estamos empezando a ver que es bastante interesante también para seguir y se están empezando ya a hacer estudios sobre eso. Por un lado iba todo lo que es diagnóstico de queratocono e indicación de cirugía refractiva. Por otro lado está la parte de glaucoma y ahora hay un principio de datos de cosas para ver para la cirugía de cataratas. En el tema de queratocono, para la detección precoz del queratocono teníamos el CBI y luego el TBI también, una mejora de la predicción de resultados en cirugía refractiva, una planificación del tratamiento más específico para cada paciente, tanto a nivel de cirugía refractiva como a nivel de crosslinking, conocer también la estabilidad después de la cirugía refractiva de si esa córnea ha quedado estable o no, o si hay que seguir controlándola, y para ver si realmente el crosslinking estaba haciendo el efecto que se esperaba o no se esperaba en una córnea. Digamos, esa parte en cuanto a queratocono y cirugía refractiva. En cuanto a glaucoma, primero teníamos, y ahora veremos también un poquito de esto, lo que es la presión corregida por biomecánica, no por el espesor de la córnea, nuevos factores de riesgo de glaucoma, tratamientos adecuados para el glaucoma, porque esto fue curioso porque cuando se empezó a analizar la biomecánica se vio que, por ejemplo, en tratamientos prolongados de prostaglandina para pacientes con alta tensión, había un efecto hipotensor bastante grande, había una bajada importante, pero en muchos casos seguía avanzando la enfermedad. Y bueno, lo que se ha podido ver también es que las prostaglandinas reblandecen la córnea, o sea que no era tanto la bajada de tensión, sino la facilidad de aplanamiento que daba a esa córnea después de todo esto. Entonces también eso a tenerlo en cuenta. Y también el tema de la progresión de glaucoma, también vamos a tener datos para ver la progresión, si se pueden, son factores predictores que vamos a ir viendo de velocidad de progresión o de posibilidad de progresión del glaucoma. Y en el tema de cataratas es que empezamos a ver algunas cosas curiosas, que además las empezamos a ver en algunos casos que las vimos en España, empezamos a reportarlas en Alemania y ya en determinados sitios se están haciendo estudios y hay que tener cuidado con eso, que es modificaciones de astigmatismos corneales tras la cirugía de cataratas en pacientes con lentes tóricas, en pacientes con corrección previa con láser. Quiere decir que el astigmatismo inducido quirúrgicamente que se quiere en un paciente operado de refractiva, que la córnea ya se ha modificado, se modifica la biomecánica de esa córnea por la cirugía refractiva, será o no será el que se quiere. Hemos visto casos en los que la córnea preoperatoria antes de la incisión, solo por la incisión, la queratometría antes de la incisión en pacientes que ya estaban operados, con la córnea que había después no tenían nada que ver. Bueno, ¿cómo hemos hecho este cálculo y ha quedado este error tan grande? Y si hemos hecho todo bien, si se ha tenido en cuenta la cara posterior, se ha tenido todo eso. Y comparaban la topografía de antes y de después de la incisión y había cambiado completamente. Eran 2 córneas diferentes. Entonces hay que tener cuidado y sí recomiendo que se mire la biomecánica o la rigidez de la córnea, si ha quedado eso más estable o menos estable, de cara a implantar una lente tórica en un paciente que esté operado de cirugía refractiva. Y se están haciendo estudios de este tema también para ver, digamos, con qué datos se puede confiar más en que no se vaya a alterar tanto como con otros. Bueno, de cara a la indicación de cirugía refractiva, es fundamentalmente buscar contar con la máxima información posible y con factores de riesgo o índices para tomar decisiones. Teníamos el Belin Ambrosio Display, que lo tenemos sabéis que con el Corbis tenemos la posibilidad de combinar el Pentacan y el Corbis y que coja datos de los dos. Teníamos datos tomográficos con el Corbis,
tenemos el PRFI, que ahora lo veremos, que es el Pentacan Random Forest Index, que es datos solo tomográficos, solo de Pentacan, pero cruzados por el software de inteligencia artificial del Corbis, ¿vale? Pero es solamente tomografía también. Aquí tenemos solo tomografía. El CBI, que es por regresión logística, datos solo de biomecánica, y el TBI, que es por inteligencia artificial, por árbol de decisiones, datos tomográficos y biomecánicos. Bueno, y vamos a ver eso, algunos datos nuevos que van, cómo va funcionando el PRFI y sobre todo cómo se ha optimizado el CBI y el TBI, porque evidentemente la inteligencia artificial va aprendiendo, se van teniendo en cuenta cribaje de datos a datos más importantes y datos menos importantes, y luego lo que es el entrenamiento de la inteligencia artificial para optimizarlo. Tenemos la pantalla en la que se combina la tomografía y la biomecánica, y aquí tenemos los 4 índices, lo que sería el CBI, que es solo biomecánica, lo que sería el Bellin-Ambrosio, que es tomografía, el PRFI, que es solo tomografía, y el TBI. Básicamente, por no centrarnos mucho en todo esto, porque tenemos mucho de lo que hablar, el PRFI, siempre los estudios que está viendo, los valores de corte hasta 0,125 se considera que es todo normal, 0,12 aquí, esto es solo tomografía, pero los valores significativos, valores de riesgo, empiezan de 0,19, 0,20 hacia arriba. Entonces, bueno, pues este no es un índice que ahora mismo sea el principal para mirar, pero sí es un índice a tener en cuenta, sobre todo cuando los que trabajáis con Corbis penséis que hay cosas contradictorias entre lo que dice el CBI o lo que dice el TBI. Por ejemplo, podemos tener, va a haber casos en los que el CBI puede estar en zona de riesgo, sin embargo el TBI de abajo. Entonces, bueno, pues también hay que entender que eso puede ser porque aquí está muy influenciado también por la paquimetría, pero nos interesa saber si le tenemos una tomografía normal con el Bellin-Ambrosio y tenemos un valor aquí muy bajo, pues nos está diciendo que la tomografía es normal y por eso también puede influir porque están ahora metidos en el TBI, como lo veremos. Entonces, básicamente también, que hoy hemos estado hablando en algún sitio de este tema. Tenemos 4 índices, pero ¿qué índice es el que yo tengo que mirar fundamentalmente para la indicación de cirugía refractiva? El TBI. El TBI es el que combina todo y el TBI es el que debe de tener más fuerza de cara a una indicación. Si yo tengo un TBI bajo, aunque tenga un CBI un poquito más alto, bien, miraré cómo son los otros 2 índices y si están en normalidad, que deberían de estarlo, pues tomaríamos una determinación. Y lo que sí que hay que ver combinando todo lo demás es, en caso de tener en cuenta el hacer una cirugía, dependiendo de los factores de riesgo o los valores en los que estemos, ver qué técnica es la más adecuada. O sea, si tenemos una técnica, si tenemos unos valores muy bajos en todo, pues evidentemente cualquier técnica es posible en una cirugía lógica por las dioptrías que se van a hacer. Ahora, si tenemos unos valores ya de un poquito más medios, pues a lo mejor no es adecuado para un LASIK, pero sí para una PRK. O a lo mejor un LASIK, un LASIK de 6 dioptrías no, pero un LASIK de una dioptría 25, 2 dioptrías sí. O una PRK, la PRK, ahora lo vamos a ver también, la PRK altera mucho menos la biomecánica que las demás técnicas. Entonces, bueno, pues por tener también en cuenta de qué tipo. O en caso de tener unos riesgos más altos, pues a lo mejor cambiar la técnica y olvidarnos de cirugía de córnea y pasar a una cirugía con lente intraocular. Vamos a hablar un poquito del CBI, de la versión 2 del CBI, del TBI, en lo que se ha reorientado un poco los valores, porque todo esto cambia. Esto cambia porque ahora el algoritmo se ha optimizado del CBI y también se ha optimizado con el entrenamiento la clasificación que nos va a ir haciendo. De manera que hasta 0,25 en CBI estamos hablando de ojos completamente normales, entre 0,25 y 0,50 vamos ya asumiendo un riesgo moderado de ectasia y por encima de 0,50, de 0,51 ya vamos teniendo un riesgo mayor. Teniendo en cuenta eso, que esa subida de valores no es porcentual, sino que es exponencial. Evidentemente, entre un 0,5 y un 0,6 no hay un 10% más. Estamos hablando de que hay mucha más de ese 10% porcentual. Cuando hablamos del TBI, que es lo importante sobre todo para la indicación de cirugía refractiva, hablamos de que con la versión 2 ya estamos haciendo una inteligencia artificial optimizada. O sea, ya tenemos una trayectoria en la que hemos ido teniendo una serie de datos y esa serie de datos se incluyen para el nuevo algoritmo de inteligencia artificial. Y el nuevo algoritmo de inteligencia artificial, donde antes teníamos 511 datos individuales entre Pentacan y Corbis que se pasaban por el software de árbol de decisiones, ahora eso se ha simplificado porque se agrupan. Ya sabemos que tenemos una serie de parámetros o de índices que engloban y que son mucho más precisos y entonces en vez de tener muchos datos individuales del Corbis, por ejemplo, pues pasamos a englobar con el CBI que antes no estaba incluido dentro del TBI.
Y pasamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí esos son datos de Corbis y estos son datos de Pentacar. En vez de tener muchos datos individuales, como ya estaban esos cribados por medio del PRFI, pues se incluye el PRFI aquí. Con lo cual optimizamos el algoritmo y tenemos un mayor entrenamiento de cara a la clasificación que tiene que hacer la inteligencia artificial. Y por eso es por lo que se modifica. Para el screening de queratocono basado en la evaluación tomográfica y biomecánica, con los nodos vamos a tener ahora un nuevo recálculo de esa barra de riesgo, en la que tenemos que hasta 0,35 tenemos ahora con el TBI2 un bajo riesgo de ectasia, según lo que nosotros marcamos en un principio para empezar a hacer los estudios. Ahora, con los estudios que se están haciendo en este momento y que ya se están publicando algunos de ellos, en la mayoría de esos estudios se está subiendo este valor de corte y se está hablando ya de en torno de subirlo del 0,35 al 0,40, 0,42. Quiere decir que en breve probablemente podremos ya con evidencia científica recalcular un poquito más y ajustar. La zona de riesgo aquí pasa a estar, la zona de incertidumbre pasa a estar del 0,35 entre 0,75 y 0,50, que la recortaremos más con el 0,40 o 0,42, y de 0,50 hacia arriba tenemos alto riesgo. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta versión 2? Lo que estamos a hacer es que la zona de incertidumbre, reducirla. Vamos a tener unos menores parámetros de zona de incertidumbre, menores valores de incertidumbre. Y básicamente porque veamos cómo es la evolución que esto está teniendo después de 10 años analizando todo esto, que parece que el Corbis nació ayer, pero el Corbis tiene ya bastantes añitos, ya está llegando casi a la adolescencia. Entonces ya tenemos mucha información y sobre todo tenemos mucha base de datos para cribarla en la inteligencia artificial. Con el TBI2 se está obteniendo ya, según los estudios, que hay una especificidad del 98,3 y una sensibilidad del 96,8. O sea, estamos hablando de que aquí es donde teníamos la curva ROC con el TBI1 y aquí está ya con el TBI2. O sea, prácticamente estamos hablando de tener casi la completa seguridad diagnóstica en el proceso que estamos haciendo. Y hemos pasado de tener a estar en estos datos a estar en estos datos y de tener un 90% de bien clasificados con el TBI1 a subirlo al 98,4% de bien clasificados. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial funciona, y lo veis que cada vez se aplica a más cosas, pero sobre todo a nivel de medicina, cuanto más datos tengas y cuanto más optimices los algoritmos y más lo entrenes, mucho más exactos van a ser. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo está cambiando del TBI1 al TBI2? Pues tenemos, por cortesía de Ricardo Vinciguerra, este drama. Esto es un paciente con 29 años, que datos topográficos y tomográficos eran normales preoperatoriamente. Esta era la refracción que tenía, grosor del lentículo y la agudeza visual 20 meses después empieza a caer y ya se ve una ectasia en el ojo izquierdo y los primeros signos también de ectasia en el ojo derecho. Este es el paciente y esto era un Relais Smile, que se suponía que era una técnica que no extasiaba y que era una técnica bastante más segura que todo lo demás. Bueno, pues tenemos 4 mapas refractivos, tenemos un astigmatismo normal, mi elevación es normal y los valores normales, una córnea un poco más fina y un poco descentrada, pero sin ningún otro dato. Topográficamente hablando, no hay ninguna asimetría ni ninguna marca en cara anterior en la topografía normal de que tuviera un diagnóstico, un posible diagnóstico de ectasia. Bueno, pues el TBI1 dio un valor de 0,34 y decidieron hacerle un Relais Smile. Estábamos ya dentro de la zona de incertidumbre que teníamos antes y le hicieron un Relais Smile. Sin embargo, cuando era esa prueba preoperatoria se pasa con el algoritmo y con el TBI2, pues resulta que dispara el riesgo a un 0,95. O sea, ya estaba diciendo que esta córnea no ha extasiado por el Relais Smile, ha extasiado porque no había que haberla operado, porque ya estaba marcando esos valores de riesgo ahí. Pero no se tenía esa información. La información que teníamos antes nos estaba dando en zona de incertidumbre. Así es como está el ojo después de la ectasia en ambos ojos. Este es otro caso, ¿vale? Porque hemos visto un caso en el que nos ha mandado hacia mayor riesgo, pero ahora vamos a ver casos en los que va a ocurrir lo contrario. Teníamos este caso con el TBI1 en 0,50, bueno, pues un riesgo ya importante. Sin embargo, el TBI2, que nos ha recortado todo eso, lo baja a un 0,22. Tenemos este otro con un 0,32 y baja a un 0,18. O sea, de estar en zona de incertidumbre, que a lo mejor hasta se cambia el tipo de indicación, aquí no. Y teníamos este otro caso, que es un caso de una clínica en la que estaba en un 0,40 y baja a un 0,26. Aquí, en un principio, justo cogió cuando llegó la versión, y justo fue una clínica en Sevilla, que es donde yo vivo, y cambiamos justo el software en el momento en el que ya habían decidido hacerle una PRK, pero todavía no la habían operado.
Entonces volvimos a pasarlo por el software de inteligencia artificial nuevo, por el TBI2, y bajó al 0,26, con lo cual ya permitía cualquier técnica. O sea, ya de hecho se decidió hacerle un FENTO-LASIK en vez de una PRK, por el tema de la recuperación del paciente. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo es que las zonas de incertidumbre las manda claramente a que sí o claramente a que no, reduciendo esa zona de incertidumbre que ahí había. O sea, se ha avanzado bastante con este tema. Y luego también se empezaron a ver, había una base normativa, claro, hasta ahora suponíamos que todos los ojos de todo el mundo eran iguales y se había hecho una base de datos normativa con ojos caucásicos y con ojos de Sudamérica, de América Latina. Era con lo que se había hecho el TBI1 y el CBI1. Bueno, pero empezó a analizarse y ya se hizo un estudio en el que se concluía que el SPA1, que es el parámetro de rigidez, y el índice de estrés strain son significativamente diferentes entre ojos chinos, ojos asiáticos y ojos caucásicos. Que la progresión paquimétrica y el ART, la progresión paquimétrica en horizontal, también estaba influenciada por la etnia. Era muy diferente, son muy diferentes las progresiones paquimétricas de la población asiática de la población caucásica. Y las diferencias son pequeñas, pueden ser pequeñas, pero pueden tener un impacto grande en el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, se ha optimizado el CBI y el TBI para ojos asiáticos, una base de datos normativa específica para ellos. Y después de tener esa base de datos se hizo el estudio para ver si realmente estaba siendo adecuado o no, y salió que el CBI era creado usando la mezcla para el primero, que el CCBI estaba optimizado para pacientes chinos y que era superior en la detección de queratoconos en pacientes chinos, en la clasificación correcta. Por tener algún ejemplo, aquí tenemos con la base global, este es un ojo asiático, con la base global nos estaba dando un índice en CBI de 0,60 y de 0,45 en TBI. Sin embargo, cuando le cambiamos a este asiático, baja a 0,13 y a 0,03. O sea, no era una córnea patológica, sino era una córnea que no estaba comparada con la base normativa que le correspondía. Aquí tenemos otro caso, también igual, en el que teníamos de un 0,72 baja a un 0,59 y de un 0,57 a un 0,04. O sea, aquí no se le habría operado y aquí nos dice que se puede hacer lo que se quiera, en el momento que estamos comparando con lo que hay que comparar. O sea, no es que sea un ojo patológico, es que es un ojo diferente y lo estábamos comparando con la base de datos que no era adecuada. Y luego el tema de la evaluación de la córnea después de cirugía refractiva. Todo el mundo busca el Corbis pensando en la indicación quirúrgica y a mí me parece casi tan importante o igual el poder tener la seguridad de cómo ha quedado esa córnea después de la cirugía. Creo que eso es mucho más importante también de cara a la tranquilidad posoperatoria. Tras la cirugía refractiva, ¿se sabe si la córnea estaba estable para retoques? No se sabía. Si no tenemos en cuenta la biomecánica, si había quedado un pequeño error refractivo, se podía retocar y se retocaba. ¿Hay riesgo de ectasia después de una cirugía refractiva? ¿Cómo es ese riesgo? Hay que hacerle un seguimiento regular al paciente porque no ha quedado eso estable, no había datos claros. ¿Es necesario hacerle un cross-linking porque el riesgo es muy alto? Pues si no tenemos estudios de cómo ha quedado la estabilidad biomecánica, pues no se podía. Pero con la biomecánica y con el análisis biomecánico esto sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Se hace de manera que la misma máquina detecta, con los datos topográficos, detecta si el paciente está operado en el 95% de los casos, sin que le digamos nada, lo va a preguntar. Y a lo mejor en algún caso, si una ablación muy leve, muy liviana, y en alguna córnea que a lo mejor fuese más prolata de la cuenta y demás, a lo mejor no lo detecta, pero si lo sabemos se puede poner manualmente. Cuando lo pregunta, nos está preguntando y si le decimos que sí, le tenemos que contestar si la técnica es PRK, LASIK, RELES Smile, sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una base comparada normativa con cada una de esas técnicas y teniendo en cuenta que son diferentes variaciones de la respuesta dinámica de la córnea dependiendo de la técnica. Y si no se sabe porque el paciente le operaron hace 20 años y no se acuerda, se pone que está operado, es una base genérica que engloba, digamos, de las tres. Podríamos compararlo con eso. Y directamente lo que nos hace es, nos anula toda la parte tomográfica porque está alterada evidentemente por el láser, con lo cual no tiene sentido porque siempre nos va a dar mal, y nos deja solamente la parte biomecánica del CBI. Y aquí tenemos este paciente que, bueno, está claro que la cosa no va bien y nos está dando un 0,91 con un alto riesgo de ectasia. Es una ectasia después de la cirugía. Pero, por ejemplo, está este otro, es un LASIK estable, aquí se ve la ablación. Es una ablación miópica y con tratamiento de astigmatismo también, y nos está dando un 0,07. Evidentemente a este paciente sabemos que no va, salvo alguna
alguna cosa fuera de lo normal es que este paciente no tenga ningún problema y que evolucione, y este paciente, cuando cumpla el tiempo en el que consideren dar el alta, se le puede dar el alta, y lo normal es que no haya ningún problema. Si estuviéramos hablando que ya está en la zona de incertidumbre, pues yo a lo mejor lo que haría es, en vez de darle el alta, verlo cada 3 o 4 meses y ver si esto se mantiene o va a mejor o va a peor. Y si estuviéramos en un riesgo más alto, a lo mejor lo que es interesante es, antes de que eso vaya avanzando, si es un riesgo alto, a lo mejor es plantear un tratamiento con crosslinking para, evidentemente, parar esa posibilidad de formación. Pero en cualquiera de los casos, si tenemos un riesgo moderado y estamos siguiéndolo en el tiempo y vemos que se empieza a elevar la cara posterior de la córnea, se puede hacer ese planteamiento de tratamiento antes de que se deforme la cara anterior de la córnea, que es lo que va a hacer que pierda la calidad visual. O sea, vamos a tener mucho tiempo para poder ver lo que está pasando. Cuando la única manera que hay de verlo, si no tenemos la biomecánica, es esperar. ¿Y cuándo es cuando viene el paciente? Si le hemos dado una alta normal, cuando ya la ectasia ha llegado a la cara anterior de la córnea y le ha caído la agudeza visual, y ya eso es irreparable, salvo que empecemos con técnicas de anillos o con otra serie de cosas. Entonces, por eso el análisis biomecánico para mí del posoperatorio es muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta que si es una PRK se puede hacer el Corbis en cuanto a epitelizado, o sea, más o menos en 3 semanas se podría hacer perfectamente. Si estamos hablando de un LASIK, pues a lo mejor cuando se le vaya a dar el alta, cuando se supone más o menos 1 mes y medio, 2 meses, se le puede hacer la prueba y verlo. Y lo que tenemos es la tranquilidad de lo que está, o la información por si hubiera que hacer algo, estar más pendiente de todo ello. Bueno, y la progresión biomecánica del queratocono. Bien. Tenemos una clasificación tomográfica del queratocono, que es la nueva clasificación ABCD de Belin, en la que ya teníamos datos de la cara anterior, que ya lo había antes, pero también de la cara posterior, de la paquimetría y de la agudeza visual. Y ahora tenemos la posibilidad también de contestar a una serie de cuestiones clínicas cuando hay un queratocono o un crosslinking corneal, que es si se debería de realizar el crosslinking ya o no, si está progresando la patología, si el queratocono está avanzando, si se ha detenido la patología, el avance de la patología con un crosslinking o no, y cuánta rigidez puede estar ganando o no la córnea después de un crosslinking. Estas son unas respuestas que era esperar, no había otra. Bueno, pues además de tener la ABCD, que proporciona información solo de la geometría de la córnea, ahora el análisis biomecánico nos va a proporcionar también información de cómo ha quedado la estructura de la córnea, y vamos a poder ver mucho antes de que haya cambios tomográficos si hay alteraciones biomecánicas que pueden hacer que avance la enfermedad. En el crosslinking los cambios biomecánicos son inmediatos, o sea, la efectividad biomecánica o no la vamos a poder ver inmediatamente en cuanto epitelice otra vez esa córnea. Sin embargo, la estabilidad geométrica hasta 1 año después de la cirugía no la vamos a poder ver. De hecho, sabéis, los que tenéis el Pentacam, que en la pantalla de progresión, cuando se hace el crosslinking, hasta 1 año después no nos aparecen las banderitas que nos indican si está progresando después del crosslinking o no esa cara anterior, esa cara posterior o esa paquimetría. Entonces tenemos la posibilidad de tenerlo antes. Y es lo que llamamos la E. Tenemos A, B, C, D, y ahora tenemos la E, que es de la elasticidad y del staging para el complemento a la clasificación ABCD. Es así como nos lo marca. Nos va a marcar aquí, y la manera de interpretarlo es igual que tenemos en la ABCD. Hasta 0 no sería queratocono, o sea, hasta el 0,9 aquí, pero de 1 para arriba, de 1 a 4, es la progresión que pudiera tener el queratocono. Los estadios están adaptados al criterio de Alley-Krubins tradicional, está basado en el CBI linealizado, o sea que no es exactamente como en el CBI normal, y nos va a ir marcando la progresión en el tiempo que tiene, con unos intervalos de confianza cercanos al 95%. Esta es la pantalla en la que está el staging que viene en el equipo, en el que podemos cargar hasta 4 fechas distintas para ir viendo de la prueba del Corbis. Podemos comparar marcando aquí las que queremos cruzar en el tiempo para ver cómo es la deformación, diferente o no. Aquí tenemos la E de los estadios de las diferentes pruebas. Estamos viendo cómo en este paciente, por ejemplo, cómo ha ido progresando la enfermedad, y aquí después del crosslinking pues parece que está aquí de momento un poquito parado. Aquí tenemos los parámetros fundamentales a analizar: cuánto se ha desplazado el ápex, cuánto es el radio en la curva invertida cuando ya está en la máxima deformación, cómo es la progresión paquimétrica, la rigidez corneal y el índice de stress-strain que se le hace a la córnea. Y aquí estamos viendo en las diferentes pruebas cómo ha ido modificando las desviaciones estándar, como aquí ha pegado un salto grande y cómo ha ido, nos está indicando las desviaciones estándar, y nos está indicando aquí abajo, nos dice si en las comparativas de estas pruebas con respecto a la primera, si ha ido a más rigidez, si no hay cambios significativos o va a más blando. En este caso nos está diciendo que estas 3 pruebas posteriores a la primera ha ido a menos rigidez de la córnea. En el radio integrado nos está indicando lo mismo.
En la paquimetría no había cambios significativos, en la última sí lo hay, probablemente porque después del crosslinking, al haberle hecho un cambio epitelial, haya una pequeña reducción de la paquimetría y por eso es por lo que nos está marcando que va a menos paquimetría. Y en la rigidez corneal, entre los dos primeros no había un gran cambio, pero luego ya vimos cómo los siguientes sí iba cambiando. Y en el test de estrés también lo mismo nos va indicando que va a mayor progresión. Y en el staging nos está indicando en la conclusión final que ha ido a una progresión, que esa patología está progresando. A este paciente, como se le ha hecho un crosslinking en este preciso instante, claro, si yo estoy comparando las pruebas del crosslinking con la justo primera de todas, pues todavía sigue estando peor, por eso me está marcando progresión. Pero si yo le voy haciendo pruebas sucesivas después del crosslinking, lo que me interesaría sería poner como base del análisis de estudio, como la primera para analizar, la prueba en la que se le hizo el crosslinking y ver a partir de ahí si se mantiene estable, si va a mayor rigidez o si va a menor rigidez, con lo cual no habría triunfado la cirugía que se pretendía hacer de darle mayor rigidez. Esto es, pues estudios, aquí os voy a presentar, esto no se trata de que lo digamos nosotros, hay un montón de evidencia científica ya, que la tenéis, luego veremos la página web en la que están colgados casi todos los estudios que se va haciendo de esto, que son continuos, pero bueno, aquí se hizo este estudio en el que la conclusión era que el parámetro E de biomecánica, derivado del Corbis, proporcionaba una clasificación biomecánica de queratocono que mejoraba potencialmente el ABCD tomográfico y que podría detectar anomalías antes que los cambios tomográficos. Evidentemente requería futuros estudios que se están haciendo para ya normalizar también todo esto, pero para verlo. Os comentaba a nivel de parámetros lo que había y pasábamos a la parte de glaucoma. Bueno, la presión corregida por biomecánica, que surgió y al principio también pues era una cosa muy novedosa, es un método moderno, está basado en simulación de elementos finitos, no en estudios clínicos que serían para determinados grupos de pacientes, es elementos finitos, tiene una reproducibilidad muy alta, incluso más que el Goldman. Tiene una alta precisión, sobre todo después de cirugía de corrección con el láser. Tiene una alta precisión en queratocono, en trasplantes endoteliales y en trasplantes corneales. Y tiene además los vídeos de Chainflux que son útiles para entender y para poder explicarle al paciente lo que hay. Pero esto no es porque lo digamos nosotros. O sea, hay un montón de estudios ya que desde hace mucho tiempo van certificando todo esto y lo que vamos a ir hablando es, aquí lo que voy a pretender es deciros lo que la evidencia científica dice de lo que tiene que ver la biomecánica con el glaucoma. Bueno, pues ya en el 2013 ya había estudios que decían que la presión corregida por biomecánica era una repetibilidad y una precisión en sujetos sanos y en pacientes con hipertensión ocular y glaucoma en comparación con paquimetría no es tonometría estándar de Goldman, la tonometría normal. Ya en el 2018 también que la presión corregida tenía éxito al proporcionar estimaciones cercanas a la PIO verdadera en pruebas ex vivo realizadas en globos oculares de donantes. Esto era que en globos oculares de donante nosotros hacíamos una perfusión de la presión que queríamos inducir y se medían con una sonda interna. Y se le había pasado también por el Corbis, por la deformación de la córnea. Y había una asociación muy grande entre lo que decía la sonda con la presión que se le había perfundido al ojo y lo que nos decía el Corbis que tenía la medida. O sea que realmente era una prueba ex vivo que se podía realizar así para poderlo hacer. También salían más estudios, 2019, en el que nos dice que la presión corregida por biomecánica era más ajustada para estimar la presión en ojos con córneas blandas y en ojos con queratocono, mejor que la de Goldman. Y también nos decía que era un buen método para la presión posoperatoria en pacientes con LASIK y que parecía tener valores más altos que otras técnicas de tonometría. Básicamente, con el Goldman, entre el antes y el después de una cirugía refractiva, lo que nos alteraba había menos paquimetría y simplemente era más fácil hacer la aplanación. No que hubiera bajado la presión intraocular, la presión no tenía por qué alterarse, debería de ser igual. Entonces aquí siempre el Goldman da tensiones más bajas después de la cirugía y el Corbis normalmente la mantiene o sube si ha subido. Más estudios que decían que la presión era estable, la medida biomecánicamente corregida antes y después de la cirugía. Y en este mismo estudio también salió una cosa que me parece bastante interesante, que decía que los parámetros dinámicos de respuesta corneal, o sea, la biomecánica, los cambios fueron menores después de la PRK transepitelial que en LASIK asistido por femtosegundo, lo que indicaba que el efecto biomecánico era menor en la PRK. O sea, ya se empezaba a demostrar que realmente, dependiendo de las diferentes técnicas, había una mayor o menor agresión a la biomecánica de la córnea y que la PRK de todas es la que menos alteraba la biomecánica de esa córnea.
Más Corbis es una buena opción de medir la presión después de que suele ocurrir después de cirugía de glaucoma. O sea, después de la cirugía de glaucoma también con el Goldman se falseaba y sin embargo con el Corbis pues bueno, pues parece que es una presión intraocular más precisa. Y luego empiezan a venir cosas ya más curiosas. Cuando se empiezan a hacer análisis, en este caso, pues nos dice que los ojos con glaucoma tienen alteradas las propiedades biomecánicas de la córnea. Bien. Y nos marca que los ojos con glaucoma se deformaban significativamente menos que los normales y los ojos con glaucoma controlados médicamente se deformaban más que los normales. Esto tenía mucho que ver con lo que os comentaba de las prostaglandinas, ¿vale? Pero ya empezaban a marcarse por ahí. Y esa teoría que se estaba viendo en la que se hablaba de que las propiedades biomecánicas podían estar alteradas en los pacientes con glaucoma, en el estudio que hizo Ricardo Vinciguerra en el 2019, las conclusiones eran que las propiedades biomecánicas estaban alteradas en glaucomas normotensivos, que había una correlación significativa con lo que decía el campo visual en esos pacientes y que era un potencial nuevo factor de riesgo para glaucomas normotensivos el analizar la biomecánica de la córnea. Bueno, pues se desarrolló un software específico para todo esto, que es el BGF, que es el Biomechanical Glaucoma Factor, que lo que hace es analizarnos la deformación de esa córnea y nos compara en la compatibilidad que tiene con glaucomas, con la deformación en glaucomas normotensivos, de manera que haciéndole la prueba directamente nos dice si este paciente, en este caso, tiene una baja probabilidad de tener un glaucoma normotensivo con una presión que me parece que era de 14, lo que tenía este, o si estuviera por aquí, que tiene un alto riesgo de tener una compatibilidad con un glaucoma normotensivo, simplemente analizando las deformaciones de la córnea, ¿vale? Porque son diferentes en pacientes sanos que en pacientes con glaucoma. Y luego, eso se certificó con el estudio que hizo Pilunat, en el que daba un 76% de sensibilidad, un 77% de sensibilidad, ese Biomechanical Glaucoma Factor, ese software, el que mostraba ser sensible y específico para determinar pacientes con glaucoma normotensivo y que se podía considerar un buen nuevo factor de detección para esos glaucomas normotensivos que, bueno, que a priori demostraban que la presión intraocular es solo un factor de riesgo, pero no es determinante para que sea glaucoma o no. Y luego con el glaucoma, problemas clínicos en la sospecha de glaucoma es si progresan o no esos glaucomas, a qué velocidad progresan, si el paciente necesita un seguimiento más frecuente, si incluso necesita un tratamiento inmediato o diferente o una cirugía. Y todo esto hay que ver cómo podría ayudar la evaluación biomecánica a tener respuesta a esas preguntas. Bueno, pues seguimos con los estudios en los que nos decía que la amplitud de deflexión se relacionó significativamente con la progresión de glaucoma, amplitud de deflexión, y que los ojos con una mayor amplitud de deflexión corneal mostraban una tasa de progresión del campo visual más rápida en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Bien, por recordaros lo que es la amplitud de deflexión. Cuando tenemos la córnea normal, viene el impacto del aire y la amplitud de deformación es lo que se desplaza la córnea hacia abajo más lo que se desplaza el globo ocular hacia atrás. O sea, córnea más globo ocular. Cuando hablábamos de la deflexión, que es lo que decía el estudio, es lo que se deforma la córnea independiente de lo que se ha movido el globo ocular. ¿Y por qué lo del globo ocular es importante también tenerlo en cuenta, evidentemente? Porque si tengo una córnea muy rígida, va a absorber menos deformación la córnea y va a repercutir más movimiento al globo ocular. Y si tengo una córnea muy blanda, va a asumir más deformación la córnea y va a repercutir menos movimiento al globo ocular. Por eso también hay que tener en cuenta lo que se mueve. Pero en ese estudio lo que nos está hablando es que, dependiendo de lo que solamente la córnea se deforma, más o menos, tiene mucho que ver con la progresión del glaucoma. Y de ahí llegamos al estudio de Ayub Kassim, que es espectacular los resultados que daba, que dice que los parámetros de rigidez corneal predicen la progresión estructural y funcional, o sea, lo que nos va a decir el campo visual y lo que nos va a decir la OCT, el análisis de fibras, en ojos con sospecha de glaucoma. Y sale que sospechas de glaucoma, pacientes con sospecha de glaucoma con córneas más rígidas de la cuenta, mucho más rígidas de la cuenta y mucho más finas de la cuenta, ¿vale?, tienen un alto riesgo de progresión de glaucoma. Aquí tenemos progresión estructural, lo que dice de estos pacientes la OCT. Y aquí tenemos lo que dice de estos pacientes el campo visual. Aquí tenemos, en este lado tenemos paquimetría, una córnea fina con la paquimetría, una córnea media y una córnea gruesa. Y aquí tenemos una rigidez corneal baja, media y alta. Bueno, pues cuando coincide córnea fina con rigidez corneal alta, fijaros cómo se dispara la alteración en ACT. Y cuando hablamos del campo visual, lo mismo. Fijaros cómo se dispara la progresión
en campo visual. Quiere decir que mucho cuidado con las córneas más rígidas de la cuenta y más finas de la cuenta, porque disparan el riesgo de progresión de glaucoma. Y esto es el estudio. El estudio lo tenéis en la página de corneal-biomechanics.com y yo os recomiendo verlo porque es bastante interesante cómo lo plantea y sobre todo cómo plantea ese nuevo factor de riesgo que ahí tiene. El parámetro de rigidez corneal, el SPA1, se presenta como un nuevo factor de riesgo para la presión del glaucoma en pacientes sospechosos, como está viendo. Los pacientes con córneas delgadas y rígidas tienen más probabilidades de progresar y los datos normativos del estudio que se está haciendo se van a incluir en el software. O sea, vamos a tener que automáticamente nos va a detectar, tenemos paquimetría, tenemos rigidez de la córnea y nos va a ir llamando la atención sobre el riesgo de progresión de glaucoma que tienen esos pacientes. En breve se irá incorporando en el software. Y es una detección rápida y fiable para pacientes con alto riesgo de progresión. Y en resumen, ¿qué nos aporta el Corbis? A nivel de queratocono, a nivel de cirugía refractiva y a nivel de glaucoma. Bueno, pues cuando hablamos de queratocono tenemos una detección precoz anterior a los cambios morfológicos de la córnea, con lo cual lo que tenemos es rapidez. Tenemos un análisis biomecánico de la progresión, con lo cual tenemos un control sobre la enfermedad mucho más rápido y mucho más fácil que lo que teníamos antes. Tenemos una indicación y análisis de la efectividad de manera inmediata del crosslinking corneal. O sea, tenemos una eficiencia que pueda tener esa cirugía o no de manera inmediata, no hay que esperar un año. A nivel de cirugía refractiva tenemos una indicación más segura y de la técnica más adecuada, o sea, tenemos más seguridad en la toma de decisiones. Y tenemos un control de la estabilidad biomecánica después de la cirugía. Tenemos tranquilidad, el poder dormir por la noche y saber cómo está ese tema. Y a nivel de glaucoma tenemos una presión intraocular más exacta con la BIOPEC en cualquier circunstancia. Hemos visto que en pacientes normales, en pacientes operados de cirugía refractiva, en pacientes con queratocono, en pacientes con trasplantes lamelares, en cualquiera de las circunstancias se demuestra con evidencia que es más exacta la presión corregida. Tenemos más exactitud. Y tenemos una detección rápida del glaucoma normotensivo con el VEGF, lo que tenemos una efectividad. Tenemos mucho más efectivo, no solamente con un factor de riesgo, que era la tonometría. Y luego 3 nuevos factores de riesgo juntos, que es la presión corregida por biomecánica, el biomechanical glaucoma factor y la rigidez de la córnea, que estamos viendo que es una evolución sobre todos los factores de riesgo que teníamos. O sea, esto es lo que el Corbis aporta sobre lo que aportaba antes y sobre todo esto es lo que va a ir evolucionando y tiene evolucionando cosas. Os cuento cosas curiosas antes de terminar con el Corbis. Se ha hecho un estudio, se desarrolló por inteligencia artificial un algoritmo, un catedrático de España específico de glaucoma, que fue el que cuando el segundo Corbis que montamos en España hace muchos años, lo montamos en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares, en Madrid, que el jefe de servicio es el catedro que os comento. Cuando le llevamos el Corbis yo iba muy dispuesto a explicarle la biomecánica para el queratocono. Y llegó este señor y me dijo, a mí esto no me importa, yo no he pedido la máquina por esto. Yo voy a demostrar que las prostaglandinas reblandecen la córnea. Y a mí me dejó, pues imaginaros, me dejó a cuadros completamente. Digo, ¿cómo? Que voy a demostrar que las prostaglandinas reblandecen la córnea. Y lo demostró. Y de hecho hay ya varios artículos y varios estudios, no solo de él, sino de mucha más gente, demostrando que en tratamientos prolongados con prostaglandina se reblandece la córnea. Bueno, pues este mismo señor, que sigue trabajando y está haciendo mucho desarrollo con el Corbis, y es de los completamente enamorados del Corbis. Le dejaré si alguno habéis entrado en la web de FACO Elche, que es un congreso que se hace en España, nosotros hacemos todos los años un simposio muy potente y el de este año, te lo dejaré en vídeo, aunque lo podéis ver ahí, hay una presentación de este señor de la parte de glaucoma con el Corbis. Brutal, en la que presenta, entre otras cosas, habla del estudio que está haciendo ahora con el software, con el algoritmo que ha desarrollado. Bueno, pues se ha cogido la criatura y hace una prueba de Corbis a un paciente con glaucoma que no está medicado, le hace la prueba hoy y ahora le tiene, no sé si son 2 semanas o 3 semanas con prostaglandina medicado. Y a las 3 semanas justo le repite la prueba y coge las 2 pruebas y las pasa por el algoritmo. Y con el algoritmo te dice si va a progresar o no y a qué velocidad va a progresar el glaucoma. Y están haciendo estudios independientes para comprobar que lo mismo que le ha salido en el estudio salen en estudios independientes. Hay otro artista, jovencito, un R3, que trabaja en un hospital en el que tienen Corbis desde hace muchísimos años y es un hospital muy específico, además mandan de muchos sitios para el tema de glaucoma. Y tenían mucha casuística en pacientes operados con drenajes, con los tubitos para
para el glaucoma. Entonces la criatura, el R3, empieza a ver que en algunos casos hay en el posoperatorio hay una crisis hipotensora muy grande en determinados, no en muchos pacientes, pero que la hay. Y no saben por qué. O sea, saben que van a operar, pero no saben cuándo va a ocurrir y en qué caso va a ocurrir. Entonces se le ocurre que, como tiene una casuística muy grande de datos anteriores, que va a hacer el estudio con todo esto. Entonces hace el estudio y empieza a buscar parámetros. Empezamos a hablar de qué parámetros eran más interesantes, menos interesantes, y empieza a decir que cree que va a poder, que cree que ya ve y que ya tiene parámetros con los que puede predecir en qué casos va a pasar eso. Bueno, pues ya en algunos casos ha visto por delante que este paciente nos va a pasar esto y ya empieza a pasar. También ha publicado el estudio, se lo acaban de aprobar y se va a publicar ahora. El estudio se publicará en breve porque de hecho hemos pagado el Open Access para que se pueda ver con los datos que él dice que hay que mirar para poder saber si va a haber una crisis hipotensora después de la cirugía con drenajes de glaucoma. O sea, lo que viene y lo que se va a poder analizar con esto. Y luego lo que sí que se tiene claro a día de hoy es que cuando tenemos un paciente con glaucoma, la esclerótica posterior es diferente a la rigidez que tiene que en un ojo normal. Al tener esa rigidez diferente, hace que la córnea, que digamos que está cimentada sobre esa esclerótica, la deformación es diferente a la de un paciente con queratocono. Entonces hay parámetros de deformación, que es lo que se está viendo, lo que están viendo todos estos, es que hay parámetros de deformación diferentes en pacientes con glaucoma de lo que son los parámetros de deformación en pacientes con córneas normales o en pacientes con ectasias o con posibilidad de ectasias. Y ya os digo, es un mundo bestial lo que viene y más cosas que vienen del tema de glaucoma que están ahora incipiente y demás, pero lo que va a aportar probablemente de novedad la biomecánica al tema de glaucoma es bestial. Es bestial. En los próximos años yo creo que por donde más va a crecer es por esa parte. Que es presentaros el Pentacam Cornea OCT, que es una manera de ver la córnea como nunca se había visto. Estamos hablando de un equipo que es una OCT de dominio espectral con un ancho de banda de 200 nanómetros, con una resolución axial ultra alta de 1,9 micras en tejido, que es muy fácil luego cuando la gente habla de 6 micras y 7 micras, pero digitales, ¿vale? Que eso es lo que hace. Aquí tenemos 1,9 y es entre 1,1 y 1,9. O sea, la peor resolución que vamos a tener en todo el barrido que vamos a hacer es de 1,9, ¿vale? Y el promedio más o menos de 1,5 micras. Es un escaneo pericéntrico de gran angular, ahora veremos qué es eso. Tiene una cobertura de 15 milímetros de toda la superficie corneal. Tiene un mapa epitelial de 12 milímetros. Los mapas epiteliales que suelen tener las OCTs son de 6, 5, 6, más o menos creíble. Algunas llegan hasta 9, pero siempre en periferia. Cuando te vas un poco fuera de 5 o 6, empiezan a perder mucha repetibilidad. Y combina una cámara de chain flu de Pentacam de toda la vida con una OCT en un solo escaneo. O sea, a la par va haciendo el corte de OCT y el corte de la cámara de chain flu de siempre, de la misma manera, giratoria, 360 grados. Una SwissSurf es así, la OCT de SwissSurf es así, lo que tiene es mucha profundidad, ¿vale? En el escaneo, y nosotros vamos a tener una menor profundidad. No vamos a quedar solamente en la córnea para tener más resolución. Pero esto básicamente es porque una miden así, la resolución que tienes así, y la otra, lo que tenemos que hacer si queremos más resolución, es menos profundidad y centrarnos ahí con la OCT que tenemos. El escaneo, que hablamos de la OCT de Spectral Domain, es de 200 nanómetros y la resolución que vamos a conseguir con eso es de 1,9 micras, como estábamos comentando. Y el escaneo es pericéntrico, que es que se hace así. Quiere decir que siempre vamos a hacer tomas que son perpendiculares a las estructuras de la córnea. Las estructuras de la córnea van con la curvatura que tiene la córnea. Entonces, al hacerlo así, lo que estamos haciendo es asegurarnos siempre tomar la imagen perpendicular. Cuando hablamos del escaneo que va haciendo la rotación, en la cámara de chain flu, a la par que la cámara de chain flu va rotando la OCT y vamos haciendo un escaneo así es como vamos cogiendo. De manera que lo que tenemos es que en la parte central es donde tenemos una mayor densidad de puntos de medición de toda la córnea, que es la parte más interesante siempre a medir. Y luego el escaneo pericéntrico, la geometría de escaneo, este es el que hacemos nosotros, perpendicular a las estructuras, y este es el escaneo que hacen las OCTs normales, ¿vale? En el que tenemos un escaneo lineal
que la parte central evidentemente es perpendicular y tiene una mayor repetibilidad, pero van perdiendo mucha sensibilidad hacia la periferia. Por eso es por lo que no triunfó nunca la topografía de OCT, que parecía cuando venía la OCT que se iba a comer el mundo en la topografía y que iba a desbancar la cámara de Chainflux, y al final no. ¿Por qué? Porque siguen teniendo resolución en los 3-4 milímetros centrales, pero según vamos yendo hacia la periferia, va perdiendo porque evidentemente no es igual como toma aquí que como toma aquí. Y el Pentacam ya hacía esto, y por eso lo teníamos. Ahora la OCT hace esto y tenemos siempre perpendicular a las estructuras de la córnea. Esa es la desventaja que ahí teníamos. De manera que vamos a tener una imagen casi confocal de la córnea. Estamos viendo cómo es la anatomía, es una imagen anatómica en la que estamos viendo las diferentes capas como se ven. Y por primera vez en la vida vamos a poder ver la cara anterior y la cara posterior de la membrana de Bowman. O sea, antes veíamos una línea, ahora vemos dos líneas. Vemos la cara anterior y la cara posterior. Aquí tenemos todo, como se está viendo, y el endotelio, como lo tenemos. Y estos puntitos que veis aquí son los queratocitos. Así tenemos ahora, aquí está la parte de la película lagrimal, esta es la membrana de Bowman, todo esto es el epitelio y aquí tenemos el estroma. Así es como se ve la imagen y le podemos poner el zoom que queramos que no va a perder. Y bueno, hizo la presentación, hizo el estudio también Renato Ambrosio en la que hablaban de pues la resolución, la alta resolución que tenía, las altas imágenes que tenían. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que hasta ahora no se habían visto como ejemplos clínicos y de lo curioso que es lo que se puede ver con el equipo. Aquí tenéis la córnea en la opción zoom. Esto es esclera a esclera, o sea, estamos viendo absolutamente toda la córnea. Mirad qué bien se ve todo el epitelio, qué bien se ve la membrana de Bowman y cómo se ven los queratocitos y el endotelio. O sea, hasta ahora eso no se había podido ver así. Aquí tenemos una PRK, un post-PRK. Y fijaros cómo ya aquí la membrana de Bowman está hasta aquí y hasta aquí no, porque toda esta parte, y fijaros cómo ha quedado la irregularidad que plantea, ya no se ve ahí la membrana de Bowman. Aquí tenemos una distrofia de Fuchs, así se está viendo. Aquí tenemos un desprendimiento parcial de una DMEC. Y aquí tenemos otro desprendimiento parcial. Y aquí tenemos un desprendimiento total. Ya os digo que la imagen con el cañón se ve bastante peor de lo que se ve luego en el ordenador cuando estamos viendo las imágenes. Aquí tenemos una distrofia de la membrana de Bowman en mapa.huella, como se ve, y se puede medir. Y aquí tenemos un mapa epitelial con una córnea normal, ¿vale? En cómo se ve el mapa epitelial y cómo llegamos, bueno, dependiendo al máximo, pero vamos que estamos teniendo un mapa con una repetibilidad grande. En este caso ha medido 10 milímetros, pero podríamos llegar hasta 12 milímetros. Aquí tenéis otro mapa epitelial de un post-LASIK, de un SMILE. 10 años después, aquí se ve perfectamente todavía dónde está el bolsillo del SMILE y aquí se ve cómo el epitelio ha querido compensar la diferencia que aquí había, que es lo que nos está marcando aquí, el engrosamiento epitelial que nos está marcando aquí en el mapa epitelial. Con un post-LASIK miópico se mantiene la membrana de Bowman, pero tenemos lo mismo. Aquí tenemos la parte de la ablación, aquí tenemos el flap, y aquí tenemos como el epitelio se está engrosando para darle, en algunas partes, para darle el equilibrio a la curvatura de la córnea. Y esto es la imagen de zoom que podemos ir dándole. Se pone esta imagen, podemos ver la imagen real o la imagen de zoom que tenemos aquí. Y la imagen de zoom, vamos a ver cómo se puede ir ampliando. Ahí viene. Podemos ir dándole el zoom para ir viendo el detalle que se quiera y no se pierde. Se ve mucho mejor, ya os digo, en la pantalla del ordenador. Ese es el endotelio. Y ahí tenéis la membrana de Bowman. Y cómo se modifica el epitelio dependiendo de la zona en la que se esté. Aquí tenéis una cicatriz corneal, como se ve en la imagen de Chainflux, cómo se ve en la densitometría corneal, en los mapas de densitometría corneal. Y aquí vemos cómo se ve, que lo vamos a ver en grande, cómo se ve en la OCT. Y también se puede perfectamente, la cicatriz se puede perfectamente medir también, si queremos, porque se ve perfectamente definida. Aquí tenemos unos pliegues en la membrana de Bowman después de una cirugía. Esto como se ve, la imagen que se ve en la densitometría corneal, ahí se ve el flap. Y así es como se ve en la imagen de Chainflux y así es como se ve en la OCT. Y aquí todos esos pliegues que se veían en la membrana de Bowman, ahí se ven perfectamente con la membrana
en cara anterior y cara posterior, medible toda la zona que está alterada. Para adaptación de lentes esclerales. Para adaptación de lentes esclerales también, evidentemente, se puede hacer la topografía total. Ahí se ve la córnea deformada por la ectasia. Aquí tenemos los mapas de la ectasia. Aquí tendríamos el software de adaptación de lentes esclerales, con la topografía escleral, y aquí se ve la lente adaptada en la imagen real, la lente escleral, como perfectamente está apoyada sobre esclera, y la córnea en ningún momento está en contacto con la lente escleral. Mapa epitelial de 12 milímetros a partir de la imagen de OCT. Vamos a ver, bueno, pues es una córnea normal, una distrofia de Fuchs, que también compensa en el epitelio, un postlásic miópico y un postlásic hipermetrópico. Aquí está el epitelio aquí engrosado y aquí está engrosado en la periferia, en la zona de la ablación. Pero vamos a verlo en imagen. Esto es el SMILE que veíamos antes, 10 años después. Y veis cómo se ve aquí el bolsillo y vemos cómo se ve todo ese engrosamiento. Y se puede medir perfectamente 10 años después dónde está la profundidad a la que está el bolsillo. Y se puede ver el epitelio, todo lo que aquí estamos viendo de compensación del epitelio, cómo está. Y sobre todo estas zonas en las que están más arriba y más abajo, como nos está dando aquí, diferentes grosores precisamente por eso. Por la sigmiópico, lo mismo. Se mantiene la membrana de Bowman, pero vemos cómo el epitelio está haciendo y vemos aquí el corte. Y aquí se va en la imagen de densitometría el corte también del flap. Ahí tenemos la imagen y ahí tenemos el epitelio de ese paciente, la mapa epitelial. Una PRK en la que ya hasta aquí llegaba la membrana de Bowman y hasta aquí llegaba la membrana de Bowman. Esta parte, en la parte de la ablación, no está y ahí está el epitelio de ese paciente. Una PRK hipermetrópica en la que vemos justo en la zona de ablación, es donde aquí la membrana de Bowman se mantiene aquí, y aquí toda esta parte donde ha sido la ablación y donde está el epitelio compensándose, y ahí se ve también el epitelio compensando toda esa parte. Y luego tenemos el GEIS en una PRK. Tenéis aquí el GEIS, la zona de una PRK hipermetrópica y la zona en la que tiene el GEIS. Una queratoplastia. Y aquí tenemos la ampolla, después de una queratopatía, la ampolla después de la queratopatía que tiene ahí en la córnea. Y las burbujas en una intraoperatorias en un Fentolásic, como está, y como después de 2 horas la burbuja ya se ha rebajado y ya está un poquito mejor de lo suyo este señor. Bueno, básicamente lo que hacemos con la OCT es específico de córnea y con Chainflux todo lo demás. Con la OCT vamos a ver enfermedades, intervenciones refractivas, reconstrucciones vía queratoplastia, diferentes tratamientos con crosslinking, con anillos, con lamelares, las evaluaciones de capas del epitelio de otras subcapas, y con Chainflux vamos a ver la evaluación cuantitativa de paquimetría, tomografía y la elevación, diagnóstico de queratocono, estadificación y progresión, el apoyo al diagnóstico con el Belin, con el Fast Screening Report, la selección de lentes premium y la adaptación de lentes esclerales es lo que quedaría para toda la parte de Chainflux. Y bueno, básicamente es ver la córnea como siempre se quiso ver, pero todavía no se veía. Y por mi parte, nada más, el agradecer extraordinariamente el aguante de 2 horas y pico aquí. Y nada, si hay alguna pregunta, entera disposición. Las 2 páginas web que yo recomiendo si queréis ver todo el tema de estudios clínicos, tanto de Pentacam como de biomecánica, y mi correo electrónico, porque si necesitáis aclarar alguna duda o cuando tengáis algún paciente con alguno de los equipos queréis que le echemos un vistazo de Corbis, de Pentacam o algo, pues a vuestra entera disposición para intentar ayudar. Y muchas gracias.